Nada. Vamos, jóvenes. No tenemos ninguna idea. O sea, es el punto de partida. No olvidemos que en el ordenamiento jurídico ya está por encima de todas las normas la Constitución Política del Estado, ¿cierto? Después de la Constitución Política del Estado, ¿qué tenemos? Creo que me he equivocado de materia o de grupo. ¿Qué dice? El Código Tributario, licenciada. Ya, después de la Constitución estaría el Código Tributario. Luego, Rafael. Decretos. No está primero la ley A la ley, 83, y otras leyes decretos. tributarias, ¿no? Ya, después estarían los decretos supremos. Luego, Resoluciones, creo. Ya no recuerdo. ya, resoluciones supremas, luego resoluciones normativas y o administrativas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, en la Constitución Política del Estado están establecidos los principios generales de la tributación de Bolivia. Y en el Código Tributario está el principio de legalidad o reserva de ley. Bien, ¿en qué consisten estos principios? A ver, por ejemplo, el de legalidad, ya que lo hemos mencionado, empecemos por indicar en qué consiste el principio de legalidad. Con sus palabras, no vamos a memorizar conceptos, pero sí tenemos que con nuestras palabras poder expresar cada concepto, ¿de acuerdo? ¿Qué entendemos por principio de legalidad? ¿Puede un tributo establecerse mediante decreto supremo, jóvenes? Se puede crear, modificar, eliminar tributos con decretos supremos o con resoluciones supremas o resoluciones normativas de directorio. No, licenciada. ¿Con qué tipo de instrumento legal se tiene que crear, modificar, eliminar los tributos? A través de la ley, creo que es. Ya, mediante una ley, ¿no es cierto? Por eso se dice que este principio de legalidad también se llama reserva de ley. Por tanto, se reserva a la ley ya estas facultades, ¿no es cierto? Por tanto, el gobierno, por ejemplo, no puede crear, modificar, eliminar tributos mediante un decreto supremo. ¿Está bien? Estamos de acuerdo, ¿no? Bien, ahora, aparte del principio de legalidad, ¿qué otros principios conoce? Estamos hablando de la Constitución Política del Estado. ¿Qué otros principios hay? Por ejemplo, si todos ustedes son profesionales, ya podríamos establecer, suponiendo que ganaran lo mismo, podríamos establecer diferentes tributos para cada uno. ¿Ya? ¿Qué dice? O los principios tienen, o los tributos tienen que ser los mismos para cada uno. Ahora, si ganan un sueldo diferente, por ejemplo, ¿tendrían que pagar distinto o tendrían que pagar igual? O sea, uno que gana poco, ya suponga el salario mínimo nacional, tendría que tributar igual que una persona que tiene un salario en este momento, por ejemplo, por decir algo de 25,000. ¿Tendrían que tributar igual o no? ¿Qué opinan? Algunos están participando mediante mensajes, vamos a ir revisando. No, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No podrían tributar igual. Por tanto, el que gana más tendría que tributar más, ¿verdad? Y el que gana menos tendría que tributar menos
o inclusive no tributar porque puede haber un mínimo no imponible. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le llamamos a ese principio? Lice, A ver, ¿alguien más? principio de proporcionalidad. Ya. Bien, y también tenemos que respetar la capacidad contributiva, ¿cierto? ¿Qué opina? Ahora, estos principios generales de la tributación que los vamos a repasar, ya ¿son límites para el Estado o son límites para el contribuyente? ¿A quién le está limitando un principio general de la tributación? ¿Qué pasa si no habría los principios generales de la tributación? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿El Estado tendría límites o podríamos tener un Estado que, bueno, básicamente nos convierta en esclavos a las personas? ¿Podría el Estado, por ejemplo, determinar que en calidad de tributo se pague todo el salario? ¿Se puede hacer esto o no? ¿Qué dice? ¿Sería correcto? ¿Se puede o no? A ver. El Estado no debería, ¿no? Ya, porque si nos pide que entreguemos todo nuestro salario, nos estaría convirtiendo en esclavos y no podemos, eso no se puede permitir. Ya, por tanto, los principios generales de la tributación le ponen un límite, ¿no?, a la potestad tributaria que tiene el Estado, ¿cierto? Bien, ahora, en la obligación tributaria, ya primero, ¿qué entendemos por obligación tributaria? Para que podamos entender, ¿no?, cuál es la finalidad de estos principios. ¿Qué es la obligación tributaria? A ver, alguno de ustedes con sus palabras que me pueda indicar qué entiende por obligación tributaria. Estamos relacionando ya con esta otra parte, ¿cierto? ¿Qué entendemos por obligación tributaria? Dice, Adelante. ya sea una persona natural o jurídica que genere ganancias con lucratividad, ellas tienen que dar un porcentaje al Estado, ¿no? Eso es obligación tributaria, pienso, ¿no? Ya. Muy bien, en este caso, una de las obligaciones tributarias es esa, ¿no es cierto? Por tanto, bueno, si nosotros tenemos una renta, debemos contribuir con una cuota aparte de esa renta. Ya, si tenemos un ingreso, de igual manera, dependiendo de cada tributo, ¿no? Bien, por tanto, se establece dos tipos de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo en la obligación tributaria, ¿cierto? Y la obligación tributaria viene a ser un vínculo entre esos dos tipos de sujetos. Bien, ¿quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo? Veamos quién es el sujeto activo. El sujeto activo es el Estado, licenciada, y el pasivo, el contribuyente. Ya, el Estado, ¿qué característica fundamental tiene? ¿Es el deudor o el acreedor de la obligación tributaria? El acreedor, Ya, ¿y el sujeto pasivo? el que debe, ¿no? El que debe El que debe, contribuir. el que va a pagar, ¿no es cierto? Bien, en este caso, el sujeto activo, que es el acreedor, ya tiene potestad tributaria. El Estado tiene potestad tributaria,
¿Ya? Bien, ahora, ¿y cómo podemos diferenciar, no, el estado de la administración tributaria? ¿Es lo mismo? Porque en un examen ya de nuestra materia podríamos preguntar conceptos básicos, ¿no? Como por ejemplo, defina obligación tributaria, defina sujeto activo, indique su principal característica, defina sujeto pasivo. ¿Está bien? Por eso estamos repasando, ¿ya? Esto lo vamos a ir revisando, obviamente, con el código tributario para ir profundizando, ¿no? Bien, entonces, es lo mismo Estado y Administración Tributaria. ¿Qué dice? En otras palabras, el Estado es igual al SIN, a la aduana, a la alcaldía, a la gobernación, como entes recaudadores, entes de fiscalización, entes de control. ¿Es lo mismo Estado y Administración Tributaria? ¿Qué opina? ¿Qué diferencia hay entre el Estado y la Administración Tributaria? A ver, alguno. Son conceptos básicos, jóvenes, ¿ya? Bien, cuando avanzamos la asignatura, nosotros vamos elaborando, por ejemplo, glosarios tributarios. Seguramente algunos tienen esos glosarios tributarios, ¿ya? Bien, un glosario tributario es como un diccionario pequeño, especializado en un área, ya en este caso materia tributaria, ¿no? Entonces, podemos nosotros revisar esos glosarios que hemos elaborado nosotros mismos al llevar la asignatura, ¿ya? Pero si no hemos hecho el glosario, nosotros podríamos consultar los términos básicos en diccionarios jurídicos e ir seleccionando estos términos, ¿no? Entonces, el objetivo es tener, repito, un dominio de la terminología legal, tributaria, ¿ya? Para que cuando leamos un planteo de un examen, nos ubiquemos perfectamente de qué nos están hablando. No, tenemos que partir primero del lenguaje, ¿ya? Ya después vamos a ir profundizando en la normativa actualizada, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, en el caso de Estado y Administración Tributaria, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Es lo mismo o no? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo estás? Para Adelante. mí, la administración tributaria no se encargaría de recaudar, en este caso, los tributos, y el Estado no solamente se encargaría también de eso por parte de la administración tributaria, sino que también los distribuiría. Ya, entonces el Estado va a captar recursos de toda la población, ya, y estos recursos los tiene que aplicar, ¿no? Para financiar los servicios públicos, ¿cierto? Exactamente, licenciada. Ya, por ejemplo, el Estado tiene que brindarnos salud, tiene que brindarnos educación, seguridad, ¿no? Que es fundamental en el Estado, ¿cierto? Que actualmente, bueno, muchos reclamamos porque no tenemos seguridad, ¿no? Entonces, debería garantizar la seguridad no solo en las fronteras, sino también al interior del país, ¿verdad? Bien, aparte de educación, salud, seguridad, ¿qué otros servicios más se financian con los tributos? Por ejemplo, el Estado debe dotar de infraestructura pública, como ser, por ejemplo, carreteras, aeropuertos, etcétera. ¿Qué opina? Y dicen, también se hacen carreteras con los impuestos. Ya, muy bien. Bien, entonces el Estado, ya que tiene potestad tributaria, ¿no? Tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿no? Y lo ha de hacer desde luego a través de leyes, ¿ya? Ahora, la administración tributaria, sea el SIN, la aduana,
En la alcaldía, la unidad de recaudaciones, ¿no? En la gobernación, la unidad correspondiente igual, ya de recaudación, control, supervisión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la administración tributaria? La administración tributaria se encarga de la gestión tributaria, ¿está bien? Entonces, la administración tributaria gestiona los tributos, ¿no? Por tanto, las funciones básicas de la administración tributaria van a ser justamente la recaudación, la fiscalización, ya, y la regulación, pero a nivel administrativo, porque obviamente el SIN, por ejemplo, no puede emitir una ley, tampoco puede emitir un decreto supremo, ya, pero sí puede emitir resoluciones normativas o resoluciones administrativas para la aplicación de los tributos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Tiene que haber diálogo, jóvenes, no se me queden callados, ¿ya? Vamos a tratar de ir viendo los conceptos principales para luego entrar ya a la revisión de cada tributo, ¿sí? Lo más rápido posible. Estoy haciendo una revisión de los aspectos más importantes, ¿ya? Los otros aspectos ya de detalle, ustedes se pueden ir preparando ya por cuenta propia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, hemos diferenciado al sujeto activo y al sujeto pasivo. También hemos diferenciado al sujeto activo y a la administración tributaria. Bien, ¿cuántos tipos de obligación tributaria conoce? Acá tienen obligación tributaria material, formal, obligación tributaria principal, accesoria. ¿En qué consiste cada uno? Vayamos en orden. ¿Cuál es la diferencia entre obligación tributaria material y formal? ¿Qué diferencia encontramos? A ver, entre obligación tributaria material y formal. ¿Qué es una obligación tributaria material y qué sería una obligación tributaria formal? Vamos. ¿Cuál es la diferencia entre obligación tributaria material o formal? ¿Qué va a pasar dentro del contenido que tenemos que estudiar para la asignatura? No solamente está la determinación, por ejemplo, del IVA y el IT, sino también está la fiscalización del IVA y el IT. Ya, entonces, cuando fiscalizamos el IVA y el IT, ya para que veamos por qué estamos repasando esa parte, ya podemos tener, por ejemplo, una práctica, ¿sí? Como esta, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos una serie de actividades que tenemos que determinar si están grabadas o no, ya si están liberadas, si son tasa cero, ¿no? Entonces, vamos a analizar cada una de las actividades para ver qué obligaciones emergen de ellas. Ahora, hay casos en los que, por ejemplo, se ha presentado la declaración jurada, no en el vencimiento, sino después del vencimiento. De enero, el vencimiento está en febrero, ¿no es cierto? Pero hay casos donde se ha presentado la declaración jurada meses después. En este caso, por ejemplo, en abril. Entonces, si yo presento la declaración jurada después de la fecha de vencimiento, ya estoy incumpliendo una obligación material o una obligación formal. ¿Qué opina? ¿Qué dice? ¿Sería material o formal? Presentar la declaración jurada tarde, después de la fecha de vencimiento. Material, licenciada. ¿Seguro? Yo opino que es formal porque las declaraciones se presentan mediante el SIN, ¿no? Entonces ahí es con documentación todo ello. Ya, pero cuando hablamos de obligación material,
Primero vamos a partir de la definición, ¿ya? Bien, ¿cómo diferencia una obligación tributaria formal de una material? No, la obligación tributaria formal, jóvenes, es la obligación de hacer o no hacer, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me dicen que haga algo o cuando me prohíben que lo haga, entonces me están dando una obligación de carácter formal, ¿ya? En cambio, la obligación material es cuando tengo la obligación de pagar. ¿Está bien? A eso llamamos obligación material, ¿ya? No lo he habilitado todavía, lo voy a ir habilitando gradualmente a medida que vayamos avanzando. Ya tenemos, por ejemplo, acá fiscalización del IVA y el IT. Ya tenemos acá una práctica. Bueno, puede que habilite esta práctica u otra. Voy a ver cómo están en la base, por eso estoy preguntando, para ver qué tipo de práctica puedo habilitar, ¿ya? Entonces, en esta práctica, por ejemplo, aquí en la parte inicial tenemos una serie de obligaciones. Estas son formales o materiales. ¿Qué dice? Vamos viendo. Entonces tengo que analizar cada una de las observaciones. Y esas observaciones o pueden ser formales o pueden ser materiales. Por ejemplo, acá, ya tengo una. No se ha realizado la actualización de datos del padrón de contribuyentes. ¿Qué tipo de obligación consideran que es esa? ¿Formal o material? Formal. Formal, porque es una obligación de hacer, ¿no? Si yo me cambio, por ejemplo, de una oficina a otra, tengo que comunicarle a la administración tributaria que me he cambiado de domicilio o no. Sí. Ya. Ahora, ¿qué tan importante es que yo notifique, por ejemplo, si cambio representante legal? ¿Es importante esto o no? ¿Qué dice? Si hay un cambio de representante legal, tengo que comunicarle a la administración tributaria. Y si no le comunico, ¿qué riesgo hay? ¿Qué dice? ¿Tengo la obligación de comunicar ese cambio? Sí, lo hice. Ya, y si no comunico, ¿qué riesgo tendría? ¿Qué puede pasar si no comunico? Se estarían pasando en el otro todavía, en el otro representante legal, dice. Y le pueden notificar. Por ejemplo, le puedo notificar el inicio de una fiscalización a esa otra persona, ya que antes era representante legal y ahora ya no es, ¿sí? Entonces, la notificación a una persona diferente al representante legal nos da una notificación válida o se podría anular. ¿Qué opina? Cuando le notifico a uno que no está ya como representante legal. Antes era representante legal, pero en el momento en que le notifico ya no es el representante legal. ¿Sí? Bien, vamos a repasar un poquito, ya que no hemos grabado desde un principio. ¿Alguien está grabando simultáneamente? ¿Alguien está grabando, jóvenes? ¿Ninguno? Para que continúe o si no retroceda. Porque ya están más personas, ¿no? Vamos a revisar un segundito, por favor, en la plataforma. ¿Cuántas personas ya están? Tenemos 25. Hemos dicho que tenían que ser 40, ¿no? Nos faltan todavía bastantes. Bueno, ¿alguien está grabando o no? Para que después puedan revisar la grabación. ¿Les sirve? No. ¿Les sirve? Sí, Lisa, nos sirve las grabaciones. Ya, voy a reiniciar para que vayamos repasando. Nadie está grabando, ¿no? Bueno, si alguien puede grabar simultáneamente, les ruego por favor en cada clase ir grabando.
Si tengo alguna dificultad al obtener la grabación, entonces podemos contar con la grabación que hagan ustedes, ¿ya? Por esta vez, como estábamos esperando que ingresen y estábamos más atentos en habilitarles, entonces nos hemos descuidado, pero eso no va a volver a suceder, vamos a tratar de evitar, ¿ya? Bien, vamos a ver. En este caso, ya tenemos una primera actividad, ¿no? Que está referida a los principios generales de la tributación, ¿sí? Bien, ¿por qué partimos de los principios generales de la tributación? Los principios generales de la tributación, ¿no? Establecen límites a la potestad tributaria del Estado, ¿ya? Bien, en la obligación tributaria tenemos, ¿no? Un vínculo entre dos tipos de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Hemos indicado que el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el contribuyente o terceros responsables. El Estado tiene una característica fundamental, que es la potestad tributaria, esa facultad de poder exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias. Y el sujeto pasivo, cuyo principal, en este caso, cuyo principal sujeto es el contribuyente, ya que es el obligado a cumplir la obligación tributaria, ¿sí? Bien, ahora, cuando hablamos de Estado, ¿no? Lo hemos diferenciado ya de administración tributaria. El Estado tiene potestad tributaria. En otras palabras, tiene la facultad de crear, modificar, eliminar tributos, ¿sí? Bien, dentro de la ley 843, ¿qué tributos han conocido y luego estos se han eliminado? ¿Conocen algún tributo que existía y luego se ha eliminado? Por ejemplo, cuando nació la ley 843, hubo un tributo de regularización tributaria, ¿ya? Para partir, ¿no? con un nuevo sistema tributario boliviano, ¿no? Entonces, ese tributo, por ejemplo, existió una sola vez, ¿sí? Bien, ha tenido que haber una ley ya para crear ese tributo, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces las leyes son las que tienen esa facultad de poder crear, modificar, eliminar tributos, ya, pero deben estar establecidas por el Estado, ¿cierto? Ahora, la administración tributaria se encarga, hemos dicho, de la gestión tributaria, es decir, de las facultades de recaudación, ya, donde una principal función es el cobro de los tributos. Luego la función fiscalización, en la cual está comprendido el control, la verificación, la fiscalización, la investigación. Y también tiene una facultad, ¿no? de poder regular, pero a nivel administrativo, ¿ya? Es decir, no va a emitir leyes, no va a emitir decretos supremos, ¿no? En este caso, la administración tributaria, pero sí puede emitir resoluciones normativas para regular aspectos de aplicación del tributo, como por ejemplo, sistema de facturación. ¿Se entiende? Entonces, podemos nosotros, ¿no? a nivel administrativo, regular ya, pero con normas de menor rango. Hemos, en este caso, indicado que la facultad, ¿no? de crear, modificar, eliminar tributos es del Estado y lo ha de hacer a través de leyes. Por tanto, dentro de los principios generales de la tributación, ¿no? en el Código Tributario Boliviano ya vamos a encontrar el principio de legalidad, donde le reserva a la ley esta facultad, ¿sí? Bien, por ejemplo, los profesionales independientes, en este momento todavía estamos sujetos al IUE profesional, ¿sí? Bien, con toda seguridad el año que viene, ¿en qué tributo van a estar los profesionales independientes y los oficios? Estamos en el periodo justamente de cambio, ¿no? Ya hay una ley, ¿sí?
Los profesionales independientes y los oficios van a salir del IUE profesional. ¿Y dónde van a ir? ¿A qué tributo van a estar obligados en vez del IUE profesional? Jóvenes, vamos a ser profesionales. Al IVA, ¿cierto? Bien, ahora ese cambio de que estas personas ya no tributen IUE profesional, que se elimine el IUE profesional y pasen a tributar IVA, se pudo haber establecido con una disposición a nivel de administración tributaria o era necesario que salga una ley. ¿Qué opina? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Era necesario que salga una ley o simplemente con una resolución normativa de directorio podía trasladarse a profesionales independientes y oficios del IUE profesional al IVA? ¿Qué dice? ¿Tiene que haber ley o bastaría con una resolución normativa de directorio? Hemos visto que la norma de rango mayor es la Constitución Política del Estado. Luego sigue el Código Tributario, luego está la Ley 843 y otras leyes tributarias. Luego tenemos decretos supremos, resoluciones supremas, tenemos resoluciones administrativas, resoluciones normativas, bajando en rango, ¿no? Bien, ese cambio de los profesionales independientes del IUE al IVA tiene que establecerse con una resolución o con un decreto o con una ley que dice. ¿Qué opina? Lizeth, hemos pasado a los profesionales Con una independientes ley, del IVA profesional. Ya tiene que ser con una ley, ¿verdad? Bien, entonces, dentro de los principios está justamente la legalidad, ¿ya? Por tanto, ese cambio nunca podría hacerlo la administración tributaria tan solamente con una resolución normativa, ¿ya? Porque sí tiene facultad de regular la administración tributaria, pero a nivel administrativo, ¿ya? Bien, ahora, ¿por qué se está haciendo básicamente ese traslado? ¿Ya? ¿Por qué están pasando al IVA? Por ejemplo, ya una persona que es profesional y alquilaba su casa, pagaba el mismo tributo o los mismos tributos que una persona que no era profesional y estaba en el IVA. ¿Tributaban igual? ¿Había igualdad o no? Ambos realizaban actividad de alquiler. Ambos alquilaban ambientes de su casa, pero el uno tributaba IVA y el otro tributaba IUE. ¿Había una igualdad de trato? No, licenciado. ¿La carga tributaria era la misma o era diferente? ¿Qué opina? Diferente. Ya. Ahora, en el IVA, ¿no? Las personas que son contribuyentes directos pueden compensar el tributo con el 13% de 6 salarios mínimos nacionales. En el IVA profesional, ¿tenían la misma ventaja? Los profesionales y oficios podían compensar con el 13% de 6 salarios mínimos nacionales o no. ¿Recuerdan? No había, ¿no? Entonces, ¿se cumplía la igualdad? ¿Se cumplía o no? Ambos estaban alquilando una casa, pero pagaban el mismo tributo, o por el hecho de ser profesionales pagaban distinto. ¿Qué opina? distinto, licenciado. Pagaban el mismo, distinto. Entonces, ahí había problema, ¿no? Ahora, cuando los profesionales independientes y oficios, ¿no? Ya estén plenamente en el IVA, es decir, cuando tengamos reglamento, ¿sí? Y ya está en vigencia plena, entonces ahora sí van a tributar ambos
de forma igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo alquilo una casa, ya, y cobro, por ejemplo, por decir algo, 2,000 bolivianos? Y hay otra persona que alquila a la casa, una otra casa, ya, y el alquiler es de 15,000 bolivianos. ¿Tendrían que tributar igual o ahí tiene que haber proporcionalidad? ¿Qué opina? ¿Tienen que tributar igual o tiene que haber diferencia? El que alquila y cobra más debe pagar más y el que cobra menos debe pagar menos tributo. ¿O deben pagar lo mismo no importando el monto que alquile? Si 2 personas están en la misma condición, tienen que tributar igual, ¿verdad? Pero si una persona gana más, la otra persona gana menos, entonces tienen que tributar diferente o igual. ¿Qué opina? Tiene que haber Diferente. proporcionalidad, dice. Diferente, ¿no? Ahora, ¿podemos nosotros obligar a todas las personas por igual o en algún caso es necesario establecer mínimos no imponibles? ¿Qué opina? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos un artesano y ese artesano ya tiene un capital muy pequeño? De repente su capital no llega ni a 1,000 bolivianos, ¿sí? ¿Esa persona tiene capacidad contributiva, jóvenes? Una persona que tiene un salario igual al salario mínimo nacional, ¿tiene capacidad contributiva o no tiene? No tiene, licenciado. Solo gana salario mínimo No. nacional. No tiene, ¿no? Entonces, se tiene que respetar la capacidad contributiva para obligar a las personas o no. A ese que tiene escasa capacidad contributiva o carece de capacidad contributiva, no le puedo exigir lo mismo que le exijo a otro que sí tiene capacidad contributiva. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces vamos a revisar ya esos principios generales de la tributación. Bien, vamos a volver a la obligación tributaria. En la obligación tributaria hemos dicho que hay distintos tipos de obligación tributaria y estamos diferenciando la obligación tributaria material de la obligación tributaria formal. Hemos dicho que es formal cuando hay obligación de hacer o no hacer. Ya, bueno, por ejemplo, una obligación de hacer, registrarnos en el padrón de contribuyentes. Esa es una obligación de hacer, ¿sí? En cambio, una obligación material es una obligación de pago. Por tanto, cuando yo estoy pagando el saldo a favor del fisco, ya a través de una entidad financiera, ¿no? Estoy cumpliendo mi obligación material. Pero cuando estoy enviando mi declaración jurada, estoy cumpliendo una obligación formal. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí. Ahora, por ejemplo, estoy emitiendo facturas. Vamos a ir dando algunos ejemplos porque en fiscalización voy a utilizar esa diferencia. Por eso estamos repasando esa parte. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un contribuyente que está emitiendo facturas? Supongamos que todavía está en facturación manual, ya, y comete un error y sobrescribe en la factura. Ahí, ¿está incumpliendo alguna obligación formal o no? Una persona que hace sobrescrituras, enmiendas, correcciones en una factura manual. Está incumpliendo un deber Sí. formal o material. Es una obligación formal, ¿no? No borrar, enmendar, corregir al emitir facturas, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, vamos a ver cuando analicemos sistema de facturación, ya en esta parte vamos a analizar las diferentes normas del sistema de facturación.
Ya, entonces, cuando hagamos ese análisis de las normas que corresponden al sistema de facturación, jóvenes, ya tenemos que ver nosotros en cada una de ellas qué obligaciones hay, ya, pero como es bastante amplio esto, ya vamos a tratar de hacer ya un análisis comparativo para tener claras las condiciones, principalmente de apropiación del crédito fiscal, de imputación del crédito fiscal. Ya, entonces vamos a tratar de diferenciar en cada una de estas normas ya cuál es la obligación, ¿sí? Para tener una idea sobre lo que estamos hablando, ya no borrar, enmendar, corregir al emitir las facturas, ¿sí? Bien, en esta primera norma, ya que me decía que cualquier borrón, enmienda o sobreescritura la anulaba el derecho al crédito fiscal, ¿de acuerdo? Bien, pero resulta que si comparo con la última norma, ya en este caso hay solo algunos campos que si los modifico pierdo crédito fiscal, pero en el resto ya no interesa si hay o no hay borrones, enmiendas o sobreescrituras. O sea, básicamente se está definiendo sobre qué aspectos no se puede borrar, enmendar, corregir, como por ejemplo la fecha, el número de NIT, ya, y por ejemplo, la acreditación de la transacción. Entonces, si hay un borrón, enmienda sobre escritura en la fecha, en el número de NID o en la descripción de, en este caso, el producto vendido o el servicio prestado, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Recién va a perder crédito fiscal, ¿no? Pero ¿qué pasa si la enmienda es, por ejemplo, en la ciudad, o sea, en el lugar de emisión? Ya se estaba escribiendo Cochabamba y se ha escrito mal, se ha sobreescrito, se ha borrado, se ha enmendado. Entonces ahí ya no perdería crédito fiscal, ¿ya? Bien, por tanto, tenemos que ver en cada disposición cuáles son los deberes formales o no. ¿Necesitamos conocer los deberes formales en cada norma? ¿Qué opina? ¿Se requiere? Sí, Liz. ¿Se requiere, jóvenes? Tenemos que diferenciar una norma de la otra, ¿no? ¿Ya? Bien, porque si estoy aplicando ya, por ejemplo, una fiscalización del año 2017, 2018, ¿no? Yo voy a considerar que cualquier borrón, enmienda sobre escritura me invalida el crédito fiscal. Pero si estoy fiscalizando diciembre del año 2021, ¿ya? Y todos los meses que ya han transcurrido del año 2022, entonces los criterios cambian. En consecuencia, el deber formal se estaría modificando. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, en la obligación tributaria material, hay obligación tributaria material principal y accesoria. ¿Qué conceptos incluye la obligación tributaria material principal y qué conceptos la accesoria? Cuando estoy hablando de obligación tributaria material, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? A un tributo que tenemos que pagar. Ya, al tributo, ¿cierto? Y la obligación material accesoria, ¿qué componentes tiene? ¿Qué componentes tiene? Bien, voy a entrar a la página del SIM ya para que ustedes puedan identificar. Bien, dentro del régimen general tenemos, por ejemplo, formularios. Vamos a abrir esta parte. No me está dejando rápido. Bien, por ejemplo, tengo una boleta de pago. Bien, en esta boleta de pago tengo
en esta primera casilla el tributo. Tengo el mantenimiento de valor, los intereses, las multas o sanciones. ¿Sí? La pregunta es, dentro de esta boleta, ¿a qué casillas corresponde la obligación tributaria material principal y qué conceptos entran dentro de la obligación tributaria accesoria? ¿Qué conceptos entran en la obligación tributaria principal? ¿Qué incisos? ¿Qué incisos? El inciso A, Alicia. El que acá se denomina. Perdón. Dime. El inciso A. En la principal. El inciso A. Ya, esa sería la principal. Es decir, el tributo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la obligación tributaria accesoria comprendería el mantenimiento de valor y los intereses. ¿Estamos de acuerdo? Sí, le hice. Ya. Y las multas ya se determinan en forma separada. Es decir, yo voy a pagar la obligación tributaria principal, inciso A. Obligación tributaria accesoria, mantenimiento de valor, intereses. Y además voy a pagar sanciones. ¿Estamos de acuerdo? Que serían las multas y en caso de fiscalización, la sanción por omisión de pago. ¿Está bien? En otras palabras, las multas no son obligación tributaria accesoria. Entonces, yo pago la obligación tributaria principal, la obligación tributaria accesoria, pero por algunas acciones se pueden aplicar multas o sanciones. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro esto? Ya, entonces la obligación tributaria material, ¿qué es? El tributo. ¿Sí? La obligación tributaria material accesoria, ¿qué comprende? ¿Comprende mantenimiento de valor, intereses y multas o solo mantenimiento de valor e intereses? Acabamos de decirlo. Mantenimiento de valor e intereses. Ya, muy bien, no se olvide. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ahora, tenemos que conocer, jóvenes, los elementos fundamentales de la obligación tributaria. ¿Sí? Bien, ¿qué entendemos por objeto? ¿Qué nos indica el objeto? El motivo por el cual ¿Ya? el motivo del tributo, ¿no? Ya, entonces, en otras palabras, nos establece que grava el tributo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, dice. Bien, los sujetos. ¿Qué nos establece los sujetos? El qué, el cómo, el cuándo, el quién. ¿Qué dice? Sujetos. Responde a la pregunta. ¿A qué pregunta responde? Hemos dicho hay sujeto activo, sujeto pasivo. Dentro del sujeto pasivo hay contribuyentes, hay terceros responsables, puede haber sustitutos, como ser, por ejemplo, agentes de retención, agentes de percepción. ¿Cierto? Todos ellos son sujetos. Bien, entonces, ¿a qué pregunta responde? La primera, el objeto, responde a la pregunta que grava el tributo. ¿Y los sujetos? ¿Qué nos identifica? A los que intervienen, ¿no? ¿A quiénes, no? Nos va a identificar quiénes son parte de la obligación tributaria. ¿Ya? Bien, el hecho generador, ¿qué nos establece? ¿Qué nos determina el hecho generador? Nos determina el cuándo. Sí, dice. Sí, y eso es importante.
Cuando nace el... Cuando nace la obligación tributaria. ¿Cierto? Perfecto. Bien. Ahora, en la determinación del hecho generador en todo tributo es importante. Por ejemplo, imagínense un tributo que pagamos ahora en la gobernación, el impuesto a la sucesión y transmisión gratuita de bienes, ¿no? El impuesto departamental a la sucesión y transmisión gratuita de bienes. Bien, yo tengo que saber cuándo nace la obligación, ¿ya? ¿Será que nace la obligación apenas fallece la persona? ¿Será que nace la obligación cuando acepto la herencia? ¿Sí? ¿O será que nace la obligación cuando ya tomo posesión del bien? Necesito saber cuándo nace o no, porque en ese tributo tengo poco tiempo para pagar, ¿ya? Entonces, bueno, de repente para un impuesto, una transmisión inmediata, tengo que ver cuánto tiempo tengo. Y junto con este impuesto a la transmisión gratuita, ¿no? Se paga también impuesto a las transferencias y tengo que saber en qué momento nace la obligación, porque en el impuesto a las transferencias es peor todavía para el impuesto departamental que pagamos en la gobernación, ya cuando una persona fallece tenemos 90 días, ¿sí? Pero resulta que si vemos el IT, ya vence en 10 días, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber cuándo nace la obligación, porque de repente acepto la herencia, ya, y resulta que no tengo dinero. Y si no pago a tiempo el tributo, bueno, no voy a poder ya pagar solamente el tributo. Si inicialmente no me alcanza solo para cubrir el tributo, menos voy a disponer para pagar mantenimiento de valor, intereses y multas. ¿De acuerdo? Entonces, necesito saber en cada tributo cuando nace la obligación tributaria. ¿Sí? ¿Se tiene que establecer o no? Por ejemplo, les pregunto, en el IVA, la obligación tributaria nace en ventas a crédito cuando entrego el bien, nace cuando pago, hago un pago parcial o nace cuando termino de pagar. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Cuando vendo bienes. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Cuando le entregamos la factura. ¿Cuando le entregamos la factura o cuando le entregamos el bien? Hay que Cuando le tener cuidado entregamos con el eso, ¿ya? Cuando le entregamos el bien, ¿cierto? Porque si yo pienso que nace la obligación tributaria cuando entrego la factura, entonces una persona que no emite factura no llegaría al hecho generador y no estaría obligada a pagar IVA. ¿Eso es verdad? O apenas entrego el bien, aunque no facture, ya nace la obligación tributaria de pagar, por ejemplo, IVA, de pagar IT. ¿Qué opina? Cuando hagan una fiscalización, ¿le van a obligar a pagar IVA, IT y UE a una persona que tiene ingresos no facturados, no registrados, no declarados? ¿Está obligada a pagar los tributos o no? Sí, Si el hecho generador nace cuando emito la factura, si no emito la factura me libraría del impuesto. Ya, pero si el hecho generador nace cuando entrego el bien, ojo, aunque no haya emitido factura, estoy obligado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ahora, si yo, por ejemplo, vendo mi producción de caña y la vendo antes de cosechar, pero ya está vendida la producción de caña, solo me falta entregar, ¿no? En este caso, obtener la caña y entregarla al comprador. ¿En qué momento nace la obligación? ¿Cuando le entrego la caña de azúcar
o nace la obligación cuando me paga. Ojo, en este caso me está pagando antes de que le entregue la producción. ¿Qué opina? Cuando le pagan. ¿Seguro? Vamos a revisar. Ya cuando vayamos repasando, ¿no? Para poder resolver un ejercicio de IVA y TE, entonces ahí yo tengo que revisar cuándo nace la obligación tributaria para el IVA, para el IT, ¿ya? Acá vamos a repasar los elementos fundamentales y también vamos a repasar algunos conceptos de los elementos complementarios, ¿ya? Entonces, estoy habilitando estas tareas para que repasen toda esa terminología, por favor. La clase siguiente ya quisiéramos entrar a ejercicios, ¿cierto? Pero no podemos entrar a ellos si hay todavía dudas en el manejo de los términos. ¿Ya? ¿Está bien? Bien, entonces, el nacimiento de la obligación tributaria es fundamental para saber en qué momento nace la obligación tributaria y a partir de ese momento ya estoy obligado, ¿sí? Bien, la base imponible y alícuota, ¿para qué nos sirve? ¿Qué determinamos con la base imponible y la alícuota? ¿Qué determinamos? Hasta el momento hemos visto objeto que grava el tributo, sujeto, quienes intervienen en la obligación tributaria, hecho generador, cuando nace la obligación tributaria. La base imponible y la alícuota que nos permiten establecer. Cuando yo aplico una alícuota sobre la base imponible, ¿qué obtengo? El monto del tributo. El monto del tributo. Entonces me permite establecer cuánto tengo que tributar. ¿Está bien? La base imponible y la alícuota nos determinan el cuánto, ¿no? Bien, y acá hay otro tipo de principios. Ya hemos analizado los principios generales de la tributación, he mencionado algunos, pero para la próxima clase vamos a repasar ya en base a la Constitución Política del Estado qué principios más hay. Me van a comentar si han encontrado algunos otros principios más. En nuestro país hay muchos principios, ¿ya? Bien. Ahora, pero acá tengo principios jurisdiccionales, que son otro tipo de principios, ¿ya? Bien, ¿qué entendemos por jurisdicción? Por ejemplo, ¿está establecida la jurisdicción del municipio de Colcapirua? ¿Está establecida la jurisdicción del municipio del Cercado? ¿Está establecido o no? ¿Cómo sé hasta dónde llega la potestad tributaria, por ejemplo, del municipio del Cercado, de la ciudad? Y desde dónde tengo que aplicar, por ejemplo, ya la normativa que emite, por ejemplo, la alcaldía de Sacaba, la alcaldía de Colcapirua, la alcaldía de Quillacollo, de Vinto, etcétera. ¿Tengo que establecer la jurisdicción o no? ¿Qué entendemos por jurisdicción? Para diferenciar de los principios generales de la tributación. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ir consultando diccionarios para manejar con propiedad los términos, ¿ya? Bien. ¿Qué es la jurisdicción? ¿Es el territorio en el que tienes poder o potestad, licenciado? Muy bien, es el territorio en el que se puede no aplicar la potestad tributaria, ¿cierto? Por tanto, por ejemplo, el Estado boliviano, cruzando la frontera, supongamos con Brasil, ¿ya?
podría cobrar tributos a las personas que están al otro lado de la frontera? ¿Tendría facultad o ya no? Por ejemplo, en la frontera entre Cobija y, en este caso, yendo al lado brasilero. ¿Podría el Estado boliviano obligar a los que están al otro lado de la frontera? ¿O solo tiene potestad tributaria para obligar a los que están en su propio territorio? ¿Qué opina? Solo a ¿Y los qué que están. pasaría si de ahí solo a los que están en el territorio? ¿Y si obligaría al pago de algún tributo a los que están en el territorio ya brasilero? ¿Se puede generar un conflicto entre los estados o no? ¿Qué opina? Algunas guerras se pueden dar justamente por estas causas. ¿Qué dice? Sí, ¿Debo respetar la dice, porque otro jurisdicción de país, cada estado? Ya, entonces vamos a respetar la jurisdicción de cada estado. Es decir, vamos a respetar los límites que en este caso se establecen para cada uno de los países. Por tanto, si hay un contribuyente que está en territorio que no le corresponde al Estado, no se le puede aplicar, ¿no?, las obligaciones tributarias, ¿ya? Bien, ¿qué principios jurisdiccionales conoce? ¿Podría mencionarme alguno? Entonces, repasando, hemos dicho el objeto responde a la pregunta ¿qué? Los sujetos a la pregunta ¿quiénes? El hecho generador a la pregunta ¿cuándo? La base imponible y la alícuota a la pregunta ¿cuánto? Y los principios jurisdiccionales responden a la pregunta ¿dónde? ¿Cierto? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué principios jurisdiccionales conoce? Por ejemplo, en el IVA y el IT, que son impuestos que gravan el consumo. El IVA y el IT, ¿qué principio jurisdiccional aplica? ¿Territorialidad o fuente? Territorialidad o fuente. ¿Cuál de los dos? Fuente, dice. ¿Están todos de acuerdo? Es territorialidad, dicen. Territorialidad, ¿no? Bien, ahora en las importaciones utilizo país de destino o país de origen. Cuando hago una importación, supongamos que traigo de China productos a Bolivia. ¿Se paga tributos al salir de China o se paga tributos al entrar a Bolivia? Estoy trayendo, por ejemplo, un contenedor con, por decir, televisores para la Navidad. ¿Va a tributarse al salir de China o va a tributarse al entrar a Bolivia? Al entrar de Bolivia, licenciada, cuando hay importaciones se tributa, ¿no? Y cuando hay exportaciones, ¿no? Ya, entonces estaríamos aplicando país de destino, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en el IVA se aplica territorialidad y país de destino, ¿ya? Ahora, en el IT, territorialidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el IT grava, ¿no?, los ingresos obtenidos por la realización de actividades, ¿no?, dentro del territorio nacional, ¿ya? Por tanto, está aplicando territorialidad. ¿En qué impuestos aplico fuente? Ya hablamos de fuente boliviana, fuente extranjera, que es otro principio, el principio de fuente. ¿En qué tributo se aplica principio de fuente? Esa puede ser una pregunta de examen. ¿Sí? ¿A qué tributos aplicamos principio de fuente?
Vamos. Al IVA y RSIVA. Exacto. Al IVA y al RSIVA aplicamos principio de fuente. Por tanto, cuando vendemos bienes, no vamos a gravar la renta obtenida por, en este caso, la venta de bienes, siempre y cuando los bienes se hayan producido en el país o se hayan ya nacionalizado en el Estado boliviano. ¿Sí? Bien, en el caso de servicios, si presto servicios dentro del territorio boliviano, es de fuente boliviana. Ya, si gano, o sea, alquileres o tengo un contrato de anticrético, va a depender dónde está ubicado el bien. Si está ubicado en Bolivia, fuente boliviana. Si está ubicado en el exterior, fuente extranjera. Ya en intereses tengo que fijarme dónde está colocado el capital. ¿Ya? Si el capital está colocado en un banco en el exterior, es de fuente extranjera. Y si está colocado en un banco en Bolivia, cualquiera sea el departamento, no, estaríamos en fuente boliviana. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, esos son los principios jurisdiccionales. No confundir con los principios generales de la tributación, ¿ya? Son diferentes tipos de principios. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver rápidamente los aspectos fundamentales de la auditoría tributaria. ¿Se puede ver? Se está viendo, ¿no? La presentación. ¿Podemos ver? ¿Se está viendo? Sí, Lice. Ya. Bien, para poder entender a profundidad en qué consiste la auditoría tributaria, debemos definir el objeto de la auditoría tributaria. ¿Ya? Bien, vamos a definir el problema y vamos a definir un objetivo. En otras palabras, ya voy a determinar en primera instancia, ¿cuál es la problemática tributaria que enfrentamos al hacer auditoría tributaria? El principal problema radica en identificar la conducta tributaria del contribuyente o del sujeto pasivo. Bien, por tanto, en esa conducta tributaria puede haber cumplimiento, pero el cumplimiento puede ser total o puede ser parcial. También podría ser que un contribuyente cometa errores fiscales y que otro contribuyente cometa fraudes fiscales. ¿Cuál será la diferencia entre el error y el fraude? ¿Cuál es la diferencia entre el error y el fraude? ¿Es lo mismo? Jóvenes, ¿el error y el fraude es lo mismo? No, Lice. El error es inconsciente y el fraude lo hace uno conscientemente. Intencionalmente, ¿no? ¿Está bien? En el fraude hay intención. En cambio, en el error no. En el error, obviamente, no se planifica. Es un hecho fortuito. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Bien. Ahora, también podemos incumplir si desconocemos las obligaciones tributarias. Podemos no cumplir por desconocimiento, jóvenes. Por ejemplo, ¿qué pasa si soy profesional y no me he enterado que voy a tener que tributar RSIVA en lugar de IUE profesional? Entonces puedo incumplir si no sé que tengo ese cambio en mis obligaciones tributarias. ¿Hay riesgo? ¿El desconocimiento puede generar incumplimiento o no? Feliz. Puede generar, ¿no? Incumplimiento. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una norma que da lugar a diferentes interpretaciones? Porque no está bien redactada, por ejemplo. Hay normas que no son muy claras.
Entonces no sabemos ya cómo interpretarla y cada profesional tiene su propia interpretación. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Alguna vez uno de ustedes ha entendido de una manera y la otra persona ha entendido de otra manera? ¿O todos pensamos igual? ¿Qué opina? ¿Todos pensamos igual o no? No, ¿verdad? Entonces, cada uno puede interpretar de forma diferente cuando la norma no es clara, ya cuando la norma es ambigua. Bien, ahora, también puede haber contradicciones entre las normas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un decreto supremo contradice al Código Tributario? O un decreto supremo o una ley contradice a la Constitución Política del Estado. ¿Cuál de las normas se aplica cuando hay contradicciones entre normas legales? ¿Cuál tengo que aplicar? ¿La de mayor rango o la de menor rango? Ya hemos dicho que hay un ordenamiento de las normas, una jerarquía en las normas. ¿Cuál aplico? Se abroga la de menor. Ya aplicó la de rango mayor, ¿cierto? Bien. ¿Alguien tiene una idea qué es la elusión fiscal? ¿En qué consiste? ¿Alguien tiene una idea? ¿Será lo mismo que el error y el fraude? ¿O es una conducta diferente? ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo o no? ¿Alguien tiene una idea qué es la elusión fiscal? ¿Ninguno? Bien, se presenta cuando hay un vacío legal. Y como existe el vacío legal, entonces el contribuyente no va a cumplir la obligación tributaria, ¿ya? Y la administración tributaria no le puede sancionar porque hay un vacío legal, ¿ya? Bien, por ejemplo, ya en una de las últimas clases, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, un ejemplo de donaciones, de contabilización de donaciones, ¿ya? Y calculan, ¿no? El 3% ya sobre el valor del bien donado, ¿sí? Bien, pero si revisamos ya la normativa, no vamos a encontrar ya que en caso de que yo done, por ejemplo, productos que he fabricado, no vamos a encontrar una base imponible. ¿Y puedo tributar si la norma no establece la base imponible? ¿Estaría obligado? Hay un vacío, ya no establece la base imponible. ¿Puedo tributar si falta uno de los elementos de la obligación tributaria? Hemos visto ya cuáles son los elementos: objeto, sujeto, hecho generador, base imponible, alícuota, principios jurisdiccionales. Si falta uno de esos componentes, ¿estoy obligada a tributar o puedo, no, en este caso, no tributar, debido a que esa conducta se caracterizaría como elusión fiscal? Como hay un vacío legal, entonces yo no tributo. ¿Sí? ¿Se ubican? La administración tributaria tendría razón si quiere sancionar. Puede obligarnos. Falta un elemento a la obligación tributaria. ¿Nos puede obligar? Y ahí nuevamente la pregunta: ¿Estado y administración tributaria son lo mismo? Dijimos que no. ¿Cierto? Bien, jóvenes. Por tanto, no podríamos, ¿no?, obligar al contribuyente si hay un vacío legal, ¿ya? ¿Cuál es el objeto de la auditoría tributaria? O también denominada fiscalización de obligaciones tributarias. Bien, es la investigación, la obtención de evidencias, de auditoría,
Ya la evaluación, verificación, determinación de obligaciones tributarias, la generación de información respecto al grado de cumplimiento de obligaciones tributarias. Bien, entonces, ese proceso de auditoría o proceso de fiscalización es el objeto y comprende todas estas etapas. Bien, luego tenemos el objetivo. El objetivo de la auditoría tributaria es generar información fiscal. Hacemos auditoría tributaria para obtener información fiscal, ¿no? Sobre nuestras obligaciones tributarias, tanto formales como materiales. Ya, ese es el objetivo. Entonces hay una interrelación entre los tres componentes, entre el problema, el objetivo y el objeto. ¿Ya? Bien. Ahora, la obligación, en este caso, el proceso que estamos siguiendo, que es el de auditoría tributaria o proceso de fiscalización de obligaciones tributarias, tiene una estructura analítica. Tiene un objetivo, un contenido, un procedimiento y un marco legal. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, en una auditoría no tenemos evidencia? ¿Podemos hacer cargos sin tener evidencia? ¿Qué opina? O sea, yo sospecho, por ejemplo, que el contribuyente tiene doble contabilidad. No he logrado obtener una evidencia de que lleva doble contabilidad. ¿Podría aplicarle sanciones al contribuyente ante una sospecha? ¿O necesito evidencias para poder hacerle cargo? Se necesita evidencias, sí o sí, no, Luisa. Ya, si no tenemos evidencias, no podemos hacer un cargo, ¿cierto? Bien, ahora, si yo estoy aplicando un procedimiento que no corresponde, ya, entonces, ¿serían válidos los resultados que obtengo? ¿Qué opina? Si aplico procedimientos incorrectos, ¿serían válidos los resultados que obtengo? Por ejemplo, tenía la sospecha, dijimos que hay doble contabilidad. ¿Será que puedo ingresar a la empresa y llevarme la computadora para revisarla sin notificar oficialmente al contribuyente? ¿O tengo que hacerlo en forma oficial si quiero no tener problemas con la fiscalización? ¿Qué opina? ¿Tiene que ser formal o no? Tiene que constar en algún lado que estamos, en algún documento que estamos, en este caso, llevando a la computadora para revisarla, porque puede darse esa situación. Por tanto, si yo voy a documentar ese procedimiento, va a ser válido. Pero si yo no lo documento, y ahí estoy realizando una acción, ya que no está debidamente documentada, entonces se puede anular los resultados de la fiscalización. ¿Ya? Por tanto, yo no puedo aplicar un procedimiento, por ejemplo, indebido, ¿cierto? Ahora, el marco legal también es otro componente fundamental. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si falla el contenido, el método o el marco legal, no llegamos al objetivo. Sí, que es generar información, obviamente correcta, ¿no? Para que las obligaciones tributarias se cumplan. Si tengo problemas en la evidencia, tengo problemas en el método o estoy aplicando, por ejemplo, una normativa que ya no está vigente, ¿serían válidos los resultados o no de una fiscalización? ¿Serían válidos o no? Entonces, podríamos acá, por ejemplo, preguntarles ya cuáles son las fallas que puede cometer un fiscalizador ya y que ocasionen la nulidad de un trabajo de auditoría o fiscalización. Si les pregunto eso, ¿qué me contestaría?
¿Qué respondería? ¿En qué caso se anularía? Deme algunos puntos que podrían decirme. En la omisión de pruebas, licenciado. Ya, ausencia de pruebas. Bien. ¿Alguna otra situación? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya se me ocurre entrar a la empresa de noche y robarme la documentación? ¿Es un procedimiento legal? ¿Puedo hacer eso? Por más de que tenga sospechas, ¿puedo hacer eso o no? No, Lice. No. Ahora, ¿puedo ir al contador y de palabra decirle que me dé alguna documentación que necesito para hacer la fiscalización? ¿O tengo que hacerle el requerimiento escrito? Con requerimiento escrito. Tiene que ser con requerimiento escrito. Si yo aplico un requerimiento verbal, no, entonces ya estoy dañando el proceso. ¿Está bien? Ahora, saben ustedes que las normas van cambiando, ¿sí? Cuando hago una fiscalización, tengo que aplicar la norma que estuvo vigente cuando se produjo el hecho generador, o tengo que aplicar la norma que está vigente cuando estoy fiscalizando. ¿Qué norma debo aplicar? Jóvenes, ¿qué norma tengo que aplicar? Por ejemplo, me toca fiscalizar la gestión 2020. ¿Voy a aplicar la norma que estaba vigente en el año 2020 o voy a aplicar la norma que está vigente ahora que estamos fiscalizando y estamos en la gestión 2022? ¿Cuál de las normas se debería aplicar? ¿Cuál de las normas debemos aplicar? ¿La norma que estuvo vigente cuando se produjeron los hechos generadores o la norma que está vigente ahora que estamos fiscalizando? ¿Cuándo ha ocurrido el hecho generador? De acuerdo, sí, bien, porque en ese momento, de repente la norma que en este momento está vigente no estaba vigente en el año 2020, entonces no puedo aplicar con carácter retroactivo, ¿no? ¿Habrá algún caso donde el mismo contribuyente puede pedir que se aplique la retroactividad a una norma? Por ejemplo, ¿qué pasa si una multa ya la anulan en determinado momento? ¿Voy a seguir cobrando la multa o el contribuyente podría exigir efecto retroactivo? Una multa ya no existe. ¿Voy a seguir pagando la multa o pido que se elimine porque ahora ya no existe? ¿Qué opina? Me han dicho que tengo que aplicar la norma que estaba vigente cuando se produjo el hecho generador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Y jóvenes, espero que esté entendido. ¿Ya? Bien. La estructura dinámica hace referencia a las etapas, donde tenemos la planificación, la ejecución o desarrollo, una etapa de conclusión y luego una etapa de preparación y emisión de informe final. ¿Ya? Bien, generalmente en materia de auditoría hablamos de planificación, ejecución e informe, ¿sí? En materia tributaria es importante tomar en cuenta esta etapa de conclusión de la auditoría. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar los resultados que hemos obtenido, es decir, los cargos que hemos obtenido al hacer una fiscalización. Y tenemos que cerciorarnos de que no falle ninguno de los componentes que he mencionado, ya que no haya problema de evidencia, que no haya problema de procedimiento y que tampoco haya problema en relación al fundamento legal. En consecuencia, en la etapa de conclusión, se ha de hacer la revisión y si hay criterios diferentes sobre algún tema, vamos a tratar de llegar a una coincidencia de criterios, fundamentando obviamente, ¿no? Entonces, esta etapa de conclusión es muy importante.
Y en algún caso tendríamos que ver si es necesaria una opinión del departamento legal, porque algunas veces no es un problema de aplicación de normas, de interpretación de normas, donde podemos pedir una opinión jurídica para poder definir, ¿ya? Bien, entonces tenemos esas etapas, ¿no? Planificación, ejecución, conclusión e informe, ¿ya? Bien, acá he colocado el control de calidad como un eje, porque debemos controlar desde un principio hasta el final. Todo el proceso tiene que estar bajo control, ¿no? Por eso en fiscalización se habla, por ejemplo, de supervisión. Bien, ¿qué principios y normas aplicamos? Ya podemos aplicar los principios tributarios que están establecidos, como dijimos, en la Constitución Política del Estado y en el Código Tributario Boliviano. Aplicamos las normas tributarias, sean leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, ya, y también resoluciones normativas de directorio. Ahora, en el trabajo de fiscalización, ¿debo aplicar principios morales o no? ¿Es importante? ¿O al hacer una fiscalización podemos faltar a la ética? ¿Qué opina? ¿Se tienen que aplicar principios morales? ¿Qué opinan? Sí, licenciada. Ya es muy importante, ¿no? Ya, porque en el caso de fiscalizaciones es muy frecuente, ¿no? La existencia de ofrecimientos para actos de corrupción. Por tanto, tenemos que tener presentes que en nuestro trabajo se tienen que aplicar los principios morales que pueden estar establecidos por un ente, pero también hay principios que los vamos construyendo, ¿no? Desde nuestra familia inclusive, ¿ya? Bueno, en algunos impuestos como el IUE podemos aplicar normas técnicas, ¿ya? Y normas de auditoría, ¿sí? Tanto de auditoría como de contabilidad. Bien, hemos hablado de las fuentes del derecho. Acá tenemos anotadas todas las disposiciones, ¿cierto? Bien, entonces ya hemos hablado de la Constitución Política del Estado. Bueno, también en alguna temática puede ser que se tengan convenios o tratados internacionales. En esta parte principalmente son aplicables los convenios para evitar la doble imposición que firman entre dos estados. Por ejemplo, entre el Estado boliviano y el Estado chileno, entre el Estado boliviano y el Estado argentino, el Estado boliviano y el Estado, en este caso, español, etcétera. Ya, entonces, los convenios que han sido aprobados también tendrían cumplimiento obligatorio. El Código Tributario, las leyes, los decretos, resoluciones, como hemos mencionado anteriormente. Bien, ahora, la auditoría tributaria no se puede sistematizar por esferas de actuación, es decir, según dónde vamos a hacer el trabajo, ¿ya? Bien, por el grado de profundidad y alcance. Por tanto, no es lo mismo un control rápido, ¿ya? Por ejemplo, de emisión de factura, que una verificación. Y tampoco es lo mismo que una fiscalización, ¿ya? Entonces, ¿qué está variando? En cada una de ellas hay un diferente grado de profundidad y también hay un diferente alcance. Ahora, también puede haber auditorías tributarias especializadas. Por ejemplo, alguno de ustedes puede especializarse en la realización, por ejemplo, de auditorías a empresas petroleras. Otra persona puede especializarse en la fiscalización de entidades financieras, etcétera. Ya, entonces son formas en las cuales se va sistematizando, ¿no?, la auditoría tributaria, ¿ya? Ahora, la auditoría tributaria cumple algunas funciones. Entre ellas está incentivar el cumplimiento voluntario, ¿no? Participar en la formación de conciencia tributaria. Bien, bueno, cuando estamos hablando de cumplimiento voluntario, estamos hablando también de conciencia tributaria. Ya, por ejemplo, ustedes, cuando sean profesionales, van a tributar
porque si no lo hacen les multan, o van a tributar porque saben que el tributo que están pagando va a servir, por ejemplo, para financiar la educación, la salud, que son necesidades básicas, como hemos mencionado, o la seguridad. ¿Qué opina? En otras palabras, ¿van a tributar voluntariamente? Ya están a punto de salir profesionales, falta muy poquito, ¿sí? ¿Vamos a tributar voluntariamente o solo vamos a tributar, por ejemplo, para evitar sanciones? ¿Qué opina? Algunos vamos a tributar voluntariamente, ¿no? Porque hemos tomado conciencia de la importancia de tributar, ¿sí? Bien, pero muchas veces no, las personas se decepcionan. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si una carretera que tenía que costar, por decir, $500,000, ya ha sido realizada, ¿no? Con un precio que es equivalente al doble? Ahí, ¿será que el contribuyente quiere seguir tributando o se va a desanimar? ¿Qué opina? ¿Voy a seguir tributando o ese tipo de acciones pueden desanimarme para realizar cumplimiento voluntario? Cuando vemos que una obra, por ejemplo, no dura, o cuando vemos que una obra no se ha hecho de los materiales que debería hacerse. ¿Eso nos anima a seguir tributando o más bien nos desanima? ¿Qué opina? Nos desanima, ¿no? Ya, pero si nosotros sabemos para qué sirven los tributos, seguramente vamos a querer seguir tributando. Bien, cuando hacemos auditoría tributaria, si le comunicamos al contribuyente dónde ha fallado, ¿estamos previniendo errores futuros o no? Cuando explicamos al contribuyente, ¿no?, qué errores ha cometido. Sí, principalmente en el tema de errores, el contribuyente podría hacer un esfuerzo para ya no cometer los mismos errores. ¿Sirve para eso la fiscalización o no? Bien. ¿Qué diferencia hay entre la reincidencia y la reiteración? ¿Qué es reincidencia y qué es reiteración? Por ejemplo, he cometido un error, ya, o un fraude, me han descubierto, ¿sí? Y a pesar de que he tenido que pagar mucho, lo sigo haciendo. ¿Estoy reincidiendo o estoy reiterando mi conducta? Jóvenes, ya vamos a terminar, falta poquito. Hemos empezado tarde, por si acaso, esperando a que ingrese. El día miércoles vamos a entrar ya a tiempo, ¿listo? Bien, ¿qué opina? Reincidiendo. Está reincidiendo porque ya le observaron, ya le sancionaron y lo vuelve a hacer. Está reincidiendo, ¿sí? Ahora, una persona que comete la misma acción, pero nunca le han descubierto, ya está reiterando la conducta, ¿de acuerdo? Entonces, para la reincidencia, ya tiene que haber sancionado a la administración tributaria con anterioridad y la persona lo sigue haciendo, a pesar de que ya le sancionaron, ¿ya? Bien, la auditoría tributaria también sirve para recaudar tributos no pagados, sirve para aplicar sanciones en el caso de infracciones, ¿no? O en el caso de ilícitos tributarios. Bien, también nos puede servir para informar y asesorar al contribuyente. Cuando estamos fiscalizando, podemos informar, podemos asesorar al contribuyente para que mejore su conducta o no.
Es una función, ¿cierto? Que podemos cumplir. Muchos no lo hacen, obviamente, ya, pero deberíamos, ¿no? Si queremos que mejore y si queremos llegar a esta meta, al cumplimiento voluntario. Bien, ¿qué es sensación de riesgo directa e indirecta? ¿Cuál es la diferencia entre una sensación de riesgo directa y una sensación de riesgo indirecta? Por ejemplo, he ido a un negocio, supongamos una ferretería, ¿ya? Y al hacer una fiscalización o un control a la ferretería, ya la persona cambia su conducta y empieza a tener cuidado. ¿Ha tenido una sensación de riesgo directa o indirecta? Le sancionaron y no quiere volver a pagar sanciones y cambia su conducta. ¿Es una sensación de riesgo directa o indirecta? Directa. Directa, ¿sí? Bien, hemos clausurado un negocio, supongamos acá en mi calle, en la calle Antesana, ¿ya? Hemos clausurado un negocio, por decir algo, en la esquina Antesana y Calama, ¿sí? Cuando yo entro a los negocios que están cerca, ¿ya? De repente, personas que antes no emitían factura, ahora sí me ofrecen factura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un negocio que está clausurado. Hay una sensación de riesgo directa o indirecta en ese caso. Indirecta. Indirecta porque hemos clausurado a otro negocio, ya, pero los que están en la zona, al ver presentado ese negocio, con una leyenda grande que dice clausurado, ya van a empezar a cambiar su conducta. Esa es una sensación de riesgo indirecta, ¿ya? Bien, finalmente, la auditoría tributaria puede ¿no? realizarse para formar una unidad de inteligencia fiscal. En otras palabras, si yo he realizado un procedimiento ya, por ejemplo, novedoso, ¿sí? Y me ha dado buenos resultados, podría, en este caso, ya generar un procedimiento a nivel nacional, por ejemplo, para fiscalizar ese tipo de contribuyentes. Por tanto, estaríamos coadyuvando a la creación de nuevos métodos de control, de fiscalización o investigación. ¿Eso ayudaría al desarrollo de la función de fiscalización? ¿Ayudaría o no? Sí, licenciada. Ya, entonces, vean ustedes que la auditoría tributaria puede tener diferentes funciones y en función a para qué sirve, nosotros vamos a poder entender que sí es necesario realizar. ¿Qué riesgo hay en aquellas, por ejemplo, aquellos municipios donde nunca se ha fiscalizado el pago de ningún tributo municipal? Hay algunas principalmente provincias alejadas, ya donde nunca han fiscalizado. Bien, allí habrá un alto grado de incumplimiento. Nunca controlaron, nunca fiscalizaron. ¿Las personas van a cumplir voluntariamente o no? Si No, nunca se Lice. ha controlado. No. Necesitamos sentar presencia, ¿no? Es decir, generar sensación de riesgo. Si no hay ningún control, no se tiene una sensación de riesgo, ¿sí? Bien, ya, por ejemplo, y espero que no nos pase este semestre, en semestres anteriores ya veíamos, por ejemplo, que las personas esperaban a que se sortee una materia para recién estudiar. ¿Les parece a ustedes correcto? ¿Qué puede pasar si yo pienso que voy a poder estudiar en 2 días para dar un buen examen? ¿Será suficiente 2 días? ¿O será necesario estudiar desde hoy día? ¿Qué opina? Uno, quizá ya hemos estudiado con anticipación, ¿ya?
Bien, si no lo hicimos, tenemos que estudiar desde ya o vamos a estudiar cuando se sortee ya y les toque de repente la asignatura. ¿Cuándo tenemos que estudiar? Desde ahora, licenciada. Ya no más, ¿no? Si es que ya no hemos estudiado con anticipación, que espero que sí hayan estudiado con anticipación. ¿Ya? Bien, acá hay un pequeño mensaje. ¿Qué entienden por ese mensaje? ¿Y qué opinan respecto a ese mensaje? ¿Cómo lo interpretan? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo lo interpretan? Uno mismo es el que hace el cambio, dice. Ya, muy bien. Por tanto, jóvenes, bueno, a través de toda la formación que ustedes han logrado tener en la carrera, ya, nosotros hemos formado agentes de cambio o no. ¿Qué opina? ¿Cada uno de ustedes va a ser un agente de cambio o no? ¿Y cómo tendrían que ser para ser agentes de cambio? ¿Qué han estado haciendo y qué van a hacer para ser agentes de cambio? Porque la responsabilidad de cambiar el mundo es de cada uno, ¿no? ¿Sí? ¿Queremos un mundo mejor o no? ¿O estamos estudiando porque no queremos un mundo mejor? ¿Qué dice? ¿Qué opinan? Creo que se me están durmiendo. ¿Mm? Queremos un mundo mejor, licenciada. Bueno, por eso es que nos formamos, ¿no? Exacto. Para poder mejorar cada día. Claro, ya. Y eso es lo que se tiene que ver, ¿ya? Por tanto, la siguiente clase quiero que participen más, ¿ya? Porque entiendo que todos ustedes quieren culminar de buena forma este último paso, ¿cierto? ¿Todos quieren titularse o no? Sí, Lice. Pero seguramente quieren hacerlo de buena forma, ¿cierto? En otras palabras, vayan repasando, ¿ya? Bien, si en algún momento tengo que retroceder para poder clarificar algo que no han podido entender, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer, ¿sí? Bien, no dejen que 1, 2 o 3 personas sean los únicos que en la clase participen. Traten de participar todos. Si es que participan, van a darse cuenta ya que si han cometido un error, no van a volver a cometerlo ese error, ¿ya? En cambio, cuando escucho y no participo, ya, primero que a esta hora es cansador. Yo hubiera querido darles clases en la madrugada, pero lastimosamente en las clases, yo tengo clases todos los días de lunes a sábado, entonces no me queda un tiempo en las mañanas. Me hubiera gustado atenderlos en la mañana. Bien, pero depende de ustedes qué tanto pueden repasar, ¿ya? Entonces, si yo he llevado auditoría tributaria el anterior semestre, tengo seguramente conocimientos bastante profundos y nos acordamos de todo. Pero si yo he estudiado hace 2 años, 3 años, tengo mayor grado de dificultad, ¿verdad? Entonces vamos a ir repasando, ¿ya? Ahora, en el grupo, no sé si nos va a dar un buen resultado ya mantener un grupo de WhatsApp general donde van a estar todos los profesores, ya, o sería quizá más productivo que constituyamos un grupo, lo puedo formar, ya, en el cual estemos solo los estudiantes. ¿Dónde se sentiría mejor para preguntar, aclarar dudas, que es un trabajo arduo que vamos a tener en este tiempo? ¿Qué dicen? ¿En un grupo particular o en el general?
Uno particular, licenciada. Mejor sería, ¿no? Pienso que va a ser más cómodo. Ya, vamos a constituir un grupo. Les voy a pasar el enlace y en ese grupo podemos preguntar, plantear dudas. ¿Ya? Muy bien, quedaremos ahí. Ya no los voy a distraer más. ¿Sí? Bien, jóvenes. Nos vemos entonces el día miércoles. Hasta el miércoles tratemos de estudiar lo